Dulce. Temazo de Sumo para volver al aire de Radio Trinchera. Y estamos entrando ya en la última horita del programa. Voló. Y voló. Se nos ha pasado. Sí. Lo he llevado muy bien, pese al poco sueño. No me mires así. Porque. No. Porque ya estamos en la última. ¿Qué tenés la capacidad para ponerme incómoda al aire, Matías Martí? Yo trato de disimularlo, pero en realidad me siento incómoda. Hay que mirarte fijo nomás. Soy como los perritos cuando me miro así como nerviosa. Esta chica. Pero bueno, ahora viene el momento donde todos tienen que sacar el mapa del otro lado. Les recomendamos sacar el mapa porque por a favor. veces hablamos de lugares que, aunque el nombre no suena, es difícil ubicarlos en el mapa, podríamos decir. ¿No, Nicolás San Pedro? ¿Cómo andás? Así es, ¿cómo andan? Le hacemos la bienvenida al piso de Radio Trinchera a nuestro columnista de política internacional, Nicolás San Pedro. Bienvenido, Nico, otro día más acá. ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien. Qué entusiasmo. Gracias, Nico, el tuyo también. Muy entusiasmada. De verdad, tu presencia acá me deja espasmado. Muy pum para arriba. A mí me hace pensar mucho tu columna. Está bueno eso. ¿Está bueno? Tengo un poco de dolor de columna, pero... Ok, bueno, bien. ¿qué le vamos a hacer? Qué chiste malo. Bien. Sí, qué gran chiste malo. Como todos mis chistes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nico? Un poco de todo. Pero básicamente de algunas cosas que están pasando en Europa del Este. En lo que antes era parte del Pacto de Varsovia, muchos de los países que estaban dentro de la influencia soviética. Dicho sea de paso, el lunes de esta semana se cumplieron 81 años de la batalla de Stalingrado, si no me falla la memoria, en la que los rusos terminan venciendo a los nazis. De ahí en adelante se desencadenaría la caída de el gobierno de Adolf Hitler en Alemania. Que justamente también esta semana tuvimos los 80 años de la entrada del Ejército Rojo. Exactamente. Dicho esto, nos vamos a meter primero a escuchar a Alexander Lukashenko, presidente reelecto de Bielorrusia, que ganó con más del 86%, casi el 87% de los votos. Esto es lo que decía ante la pregunta de un periodista de si le importaba o no lo que dijeran los países europeos y occidentales respecto de cuán válida era su victoria electoral. Если бы я вот сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там no van a entender nada, ahí estamos viendo lo que dicen en realidad. Para sintetizarlo, déjalo de fondo si querés, para sintetizarlo lo que dice es: ¿qué pasa si yo no reconozco a Trump o a Steinmeier, el primer ministro británico? No pasa nada, digamos. Si yo, presidente de Bielorrusia, no reconozco a Trump como presidente, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Nada, va a seguir gobernando Trump. Dice, bueno, acá es lo mismo. Que no me reconozca a Donald Trump o que no me reconozca a la Unión Europea, me vale madres. Para decirlo en mexicano. Primero tengo el 86% de los votos. Lo podemos trasladar un poco también para traerlo y salir a un poco al triunfo de Maduro también. ¿Qué pasa si Estados Unidos, más allá de la cercanía, no reconoce a Maduro? No pasa nada porque a Maduro ya lo elige el pueblo. Exactamente, y lo que dice Lukashenko precisamente es: a mí lo que me importa es que el pueblo bielorruso reconozca el triunfo. Lo que haga el resto de los países no me importa. Básicamente. De hecho, el periodista le repregunta qué es lo que se está viendo ahora y dice, no me importa. ¿Y por qué traje esto para introducir a lo que vamos a hablar? Porque, como lo mencionábamos en columnas pasadas, lo que se está dando hoy por hoy es una disputa entre, por un lado, Donald Trump y lo que hace Donald Trump, que lo marcábamos la semana pasada, que eso trae una discusión hacia el interior de Estados Unidos y hacia el interior del bloque hegemónico hoy por hoy, donde podríamos identificar a la tríada Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón, o el Commonwealth, incluyendo ahí Australia, Canadá, como el occidente colectivo, como se lo conoce, o los atlantistas, o Corea del Sur incluso, o como le queramos llamar, y lo que se denomina el sur global, que tiene fundamentalmente a los países BRICS, entre ellos a Rusia y a China. La semana pasada, bien digo, hablábamos de este quilombo que había generado esta inteligencia artificial china. Ahora vamos a ver otro costado, otro ribete, y que no necesariamente responde a Trump. Esto también hay que tenerlo en cuenta cada vez que hablamos de Estados Unidos como imperio. Hay que entender que no es monolítico, no es un solo interés,
no es solamente lo que decide el presidente de la nación, sino que ahí entra el Deep State, que el Deep State, para sintetizarlo, son las grandes corporaciones, los grandes sistemas o las grandes agencias de espionaje, el complejo industrial militar farmacéutico. Hay un montón de actores que son los que se conoce como Deep State o el poder detrás de las sombras. Como acá cuando hablamos del presidente hablamos del campo, de alguna manera. Sí, los sectores de poder, en realidad, que son los que hacen lobby, los que después determinan qué es lo que sucede con la política de gobierno de ese país. Claro. Pero acá, con el agravante que es el imperio, es el que hasta ahora fue hegemón. Y esa es la disputa que está teniendo hoy por hoy Estados Unidos y el occidente colectivo con el sur global o los BRICS, fundamentalmente. Esto que estamos viendo, tanto en Bielorrusia como lo que vamos a hablar de otros países, responde a esa lógica. Este es el primer paraguas que hay que tener en cuenta. Hay que hacer una lectura desde ese marco y desde ese contexto para poder entender por qué sucede lo que sucede en cada uno de estos países. Y acá vamos a hablar de Ucrania sin hablar de Ucrania, como hicimos con Rumania la otra vez, que está en la misma lógica. Si les parece, primero vayamos a un Maps para tratar de ubicar geográficamente dónde está ubicado cada uno de los países de los que vamos a hablar. Primero tener en cuenta el conflicto en Ucrania. Ucrania, frontera con Rusia, países vecinos. Bielorrusia también es vecino, no solamente de Ucrania, sino también de Rusia. Aliado de Rusia el presidente Lukashenko. De hecho, en más de una oportunidad se ha planteado que Rusia podía llegar a enviar hombres. De hecho, por pedido de Lukashenko hay una delegación del famoso grupo Wagner en territorio bielorruso. Ahí lo que estamos viendo es Bielorrusia. Alejalo, que quede lo más abierto posible el plano para ver cómo está la composición de esa zona geográfica. Más. Dale más. Bueno, pará, vos ahí pediste más. Ahí está. Ahí vemos Bielorrusia que comparte su frontera sur con Ucrania. En esto siempre les recomendamos que vengan a YouTube. Sí. Si están en la aplicación, entren a YouTube, paren si están manejando, se estacionan un cachito al costado, abren YouTube y miran el mapa. Ahí ven, Bielorrusia, todo lo que se va a la derecha de Bielorrusia es Rusia. Abajo Ucrania, Rumania, de la que hablamos el otro día, frontera al sur con Ucrania, y los países más chiquititos que se ven ahí, entre Polonia y demás, ahí sí, si querés hacer un poco de zoom, ahí vemos, Eslovaquia, Hungría y Serbia. Están todos, si los vemos, están todos en la frontera con Rumania y con Ucrania. Digamos, el otro que podría sumarse a esa ecuación es Polonia antirruso por antonomasia, un sentimiento antirruso muy fuerte dentro del pueblo polaco. ¿Por qué traemos estos tres casos particularmente? La noticia, si se quiere, por la cual podría desencadenar que estemos hablando de esto hoy, es que hace unos días, ayer para ser más preciso, ayer fue 28, sí, ayer, renunció el primer ministro serbio. El primer ministro serbio, Milos Bišević. Esto se da después de muchos meses y muchas semanas, un par de meses, varias semanas de protestas en distintas partes de Serbia por un accidente que hubo en una estación ferroviaria donde murieron 14 personas. A raíz de ese accidente en una estación de tren en Novi Sad, se desataron distintas manifestaciones y todas las semanas se está viendo movilizaciones multitudinarias. Fundamentalmente de estudiantes universitarios. Eso te iba a preguntar, ¿de qué parte del sector? Y de personas no agrupadas okay. en partidos políticos tradicionales. Bien. Quedémonos con esto en la cabeza porque es un elemento fundamental que no solamente se va a dar en Serbia, sino que se repite en los otros 2, 3 ¿Que hay un casos. componente similar en los partidos tradicionales? Esto mismo lo vimos en Georgia con los resultados de las elecciones de Sunio georgiano. Esto mismo es parte de lo que se ve en algunas expresiones en Rumania, ahora a la inversa, de los que apoyan el ingreso a la Unión Europea y la no alianza o la no contemplación con lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Digamos, para poner hay que tener eso presente porque es clave para ver un modus operandi, como bien. quien diría.
Y en este caso, después de muchos meses o varias semanas de protestas, el primer ministro serbio, como decíamos, Milos Bišević, termina renunciando. Milos Bišević, al igual que el presidente Aleksandar Vučić, son del partido SNS, que por sus siglas en serbio vendría a ser como, si no quiero equivocarme exactamente cuál es el nombre del partido, Partido Progresista Serbio, SNS por sus siglas en serbio. Termina renunciando. Aleksandar Vučić, también no sé si aliado, se podría decir, de Vladimir Putin, pero sí uno de los que entiende que el método de sanciones contra Rusia, en vez de ayudar a minimizar el conflicto y a resolver el conflicto en Ucrania, lo que está haciendo es que los países de Europa Central estén pagando los platos rotos por Ucrania. Okay. ¿Por qué? Este es un caso. Este podría ser el caso disparador para que hoy estemos hablando de esto. Termina renunciando, esto más allá de que el primer ministro en más de una ocasión, Milos Bišević, dijo que ya se había presentado la documentación que reclaman los estudiantes, que no había habido contemplaciones o que no había habido preferencias para que las concesiones de los trenes y de quienes arreglan las estaciones de trenes y demás tengan prioridad algunos más que otros. En fin, de una catástrofe se politiza la catástrofe, movilizaciones, cae el primer ministro serbio, no así Aleksandar Vučić, presidente, que recién dentro de un año hay presidenciales y dentro de 3 hay parlamentarias. Hay que tener en cuenta que muchos de los países de la Unión Europea o de Europa en general son países parlamentaristas. El presidente, en algunos países más, en otros menos, tiene una figura más no decorativa, más simbólica que efectivamente la de llevar el gobierno a la práctica. ¿No obviamente tiene una vinculación exterior? ¿Es más el que lleva la política externa en ese tipo de países? No necesariamente. No. O sea, tienen un peso político a la hora de delinear para dónde va a ir. Pero el que lleva a la práctica concretamente es el primer ministro. Bien. Esto pasa en Gran Bretaña, pasa en Francia, en muchos países. Dicho esto, y relacionado con esto que estamos diciendo, entra en juego otro actor. Recién lo mencionábamos fuera de aire con Mati. Si están del otro lado algunos escuchas de Marcha de Gigantes, el año pasado en un programa hablamos de Eslovaquia y de que habían querido asesinar a su primer ministro Robert Fico. Robert Fico, otro de los que se opone a las sanciones contra Rusia. De hecho, en estos días, en este último mes, se generó una disputa importante, particularmente entre Robert Fico y Vladimir Zelensky, el, diríamos, ocupante de la presidencia ucraniana, en falta, porque tendría que haber hecho elecciones el año pasado y no las hizo. O sea, fue presidente, no revalidó, no llamó elecciones, o sea que desde hace meses que usurpa el cargo de presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Eslovaquia, como bien decíamos, es uno de los países que comparte frontera con Ucrania también, sí, de los que los rodea. ¿Y acá qué pasa? No, y de Fico también decir, no es que, como bien decías con otros, no es que es un pro-ruso, como algunos lo quieren caracterizar, pero es lo que venías diciendo vos. Entiende cuáles son los conflictos del territorio y tampoco le conviene estar en contra de Putin, y algunas cosas comparte. No, de hecho en esto se parece mucho en algunas cosas a Víctor Orbán. Orbán ha marcado que con la llegada de Trump se abría un nuevo escenario y que habría que restablecer relaciones con Rusia y volver a tener ese gas barato que le proveía Rusia. Hoy por hoy, Europa no es que dejó de comprarle gas a Rusia, se lo compra vía terceros, o sea, le sale más caro, porque no hay otros países que puedan darle la cantidad de gas que necesita la Unión Europea para solventar su industria, la electricidad, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, con el shale gas o el shale oil, no tiene la capacidad tampoco para suplantar ese mercado que es la Unión Europea. Dicho esto, se armó un quilombo porque a partir del 1 de enero
se vencía el contrato que tenía la empresa estatal rusa Gazprom con la empresa estatal ucraniana para que, acá volvemos al tema de los gasoductos, por donde pasan las mercancías y demás. Más allá de la guerra, Ucrania siguió permitiendo que el gasoducto que conecta a Rusia con Europa, que pasa por territorio europeo, siga proveyendo de ese gas a los países europeos. Esto más allá de los Nord Stream, que iban a ser otra vía de canalización para la llegada de ese gas a Europa a través de Alemania. Y Ucrania por eso cobra. Porque cobra por el tránsito por el pasaje que genera ese gasoducto. Bueno, la cuestión es que se generó un conflicto diplomático o un cruce entre Robert Fico y Zelensky, porque a partir del 1 de enero se vencía el contrato y Ucrania o Zelensky había dicho no lo vamos a extender, no lo vamos a renovar. Eso quiere decir que los países que seguían recibiendo gas ruso, a partir del 1 de enero dejaron de recibirlo. Y esto quiere decir que se encarece la industria, se encarece la alimentación, porque si vos tenés una energía cada vez más cara, te sale cada vez más caro producir, sean alimentos, sean autos, sean teléfonos, o sea lo que fuere. Que es el gran conflicto que viene teniendo Europa desde que comenzó la guerra de Ucrania. Se le encareció la vida en todos los países. Exacto. Desde que volaron el Nord Stream 1 y 2 y desde que empezaron a imponer sanciones contra los hidrocarburos rusos. A raíz de esto, no solamente Eslovaquia amenaza con cortarle la electricidad, porque a su vez Ucrania necesita la electricidad que le genera Eslovaquia con el gas ruso que pasa por el territorio ucraniano. Es un chino, es un despelote entenderlo, pero es parte de esos juegos diplomáticos y los negocios que hay en el medio y demás. Dicho esto, desde hace un tiempo a esta parte, Robert Fico además viene denunciando que hay movilizaciones, se están produciendo movilizaciones en territorio eslovaco contra el primer ministro Robert Fico. También hay imágenes de esto. Estas son de este fin de semana. De características, como venías diciendo, son también así de estudiantil y no agrupados, o más no agrupados. Exacto. O sea, en este caso también se suman algunos sectores de la oposición. Y acá volvemos a lo mismo. Es los, entre unas comillas muy grandes, prorrusos y los pro-occidentales o pro-Unión Europea. La misma discusión que se da en Moldavia, en Rumania, en Eslovaquia, en Serbia, en Hungría, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque esto también se da en el marco, o estas disputas también se dan en el marco de la discusión que se dio la semana pasada dentro del seno de la Unión Europea, en las que el presidente húngaro Viktor Orbán bloquea la reposición de sanciones de parte de la Unión Europea a Rusia. Una de las cosas que dice... o sea, Hungría tenía un bloqueo hacia Rusia. No. La Unión Europea impuso sanciones a pedido de Estados Unidos a Rusia por el conflicto en Ucrania. Bien. Básicamente, desde que arrancó prácticamente Estados Unidos, Ucrania, Canadá, la Unión Europea en general, Canadá y demás, vienen imponiendo sanciones a funcionarios del gobierno ruso, congelamiento de activos de Rusia en el exterior y demás, como una manera de represalia o de generar presión para que Rusia abandone su postura y se vaya de los lugares que tiene hoy ocupados, que es un tercio del territorio ucraniano. Que lo vemos en lo más simbólico. Y van avanzando. Que lo vemos hasta lo más simbólico que recuerda hasta un momento de la Guerra Fría, en términos de no puedan participar de eventos deportivos con su bandera. Tienen que ir medio como con bandera blanca, por decirlo de alguna manera, los deportistas, pero no pueden ir con la bandera rusa. Ni siquiera el himno. Utilizan el himno de los Juegos Olímpicos de Rusia, pero no el himno nacional ruso. ¿Por qué decimos esto? Hungría bloqueó las sanciones esta semana pasada. Y ya desde hace mucho tiempo Orbán era como el abanderado de las no sanciones y la discusión con Ursula von der Leyen y con Mark Rutte de la OTAN, diciendo esto no va más, esto no va más, esto no va más, esto no va más, esto no va más. Orbán lo que dice es, Hungría
en el lapso de un año perdió más de 19.000 millones de dólares producto de las sanciones de la Unión Europea a Rusia. ¿Por qué? Precisamente porque el gas que llegaba a territorio europeo, al no llegar más y al encarecerse producto de las sanciones, genera que estos países o las fábricas de estos países paguen más por la energía, y como pagan más por la energía, les genera inflación, porque aumentan los precios de la comida, del transporte, de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta, Nico, que me surge con esto. Porque Sí. vos estabas hablando del encarecimiento de la vida en Europa, sobre todo en los países más cercanos a Rusia a través de la guerra, que es un poco lo que viene también denunciando Trump en términos de, bueno, tenemos que ir hacia otro tipo de política bélica, por lo menos con ese conflicto, para cambiar eso. Pero la guerra de Rusia a Ucrania, en términos de Rusia, ¿le ha significado el mismo daño económico? A Rusia le ha significado un daño económico, claramente, porque... Más allá de la inversión que un país pone por hacer la guerra. Sí, claramente porque Rusia se vio obligada con las sanciones a vender a otros proveedores ese gas y a menor precio. Claro. No en todos los casos, pero sí a menor precio. Después esos mismos países o esos terceros países le venden a Europa ese mismo gas. Ahí es lo que denuncia Orbán de la hipocresía de Occidente, que sanciona a Rusia para favorecer a Ucrania, le da dinero a Ucrania para que siga sosteniendo una guerra que ya se sabe que está perdida. Mientras tanto, otros países de la Unión Europea, en realidad todos los países de la Unión Europea, pero sobre todo estos, son los que más tienen que pagar. Y lo que dicen es, la guerra en Ucrania lo que está haciendo es que Zelensky se vuelva cada vez más rico, que el territorio ucraniano esté cada vez más fragmentado y que Rusia tenga cada vez más territorio controlado, y los que estamos pagando los platos rotos de eso somos nosotros. Desde esa lógica, Orbán, Fico, Vučić se oponen a seguir con las sanciones, se oponen a seguir con la guerra en Ucrania, y lo que plantean es, esto hay que resolverlo de manera diplomática, política, discutiendo y viendo en la actual situación del conflicto ucraniano qué están dispuestos a hacer las partes para que se resuelva políticamente ese conflicto, porque a través de las armas lo que está quedando en evidencia es que Ucrania y Occidente no tienen forma de derrotar a Rusia en el campo de batalla. Y esto también se da en el momento en el que varios países vienen señalando que Ucrania además está atacando otro gasoducto, que es el Turkish Stream, que va del territorio ruso al territorio turco, que es por donde venden el gas los rusos a Turquía, que después Turquía se los vende a Europa. Están atacando ese gasoducto en territorio ruso. Esto es lo que plantea. Los ucranianos están atacando, claro, ese gasoducto en territorio ruso. Orbán lo que decía esta semana pasada en el seno de la discusión de si se volvían a implementar las sanciones o si se renovaban las sanciones contra Rusia o no, lo que decía es, nosotros podemos llegar a estar de acuerdo con volver a implementar esas sanciones, pero si Ucrania vuelve a reflotar el acuerdo para que pase gas a través de su territorio para Europa Central, si se deja de atacar el Turkish Stream, y si se deja de amenazar el tránsito de petróleo, que también tiene que ver con la misma ecuación, precisamente para que no se siga encareciendo el nivel de vida de esos países o de los pueblos de esos países a costa de las sanciones de Occidente contra Rusia. Además de esto, Robert Fico, una de las cosas que planteó, vuelvo un segundito, Orbán lo que dice es que la Unión Europea, producto de este bloqueo o esta no continuidad del gasoducto o del gas que pasa a través de Ucrania, lo que está sosteniendo es que la Unión Europea podría perder unos 500 millones de euros al año producto de estas cuestiones, y según también dice el primer ministro eslovaco, podría perder unos 1.000 millones de euros debido a los precios más altos del gas que se generan además para generar energía eléctrica. El gas muchas veces es motor de lo que después va a generar la energía eléctrica que se consume a nivel global en general. Hay en distintos lugares usinas que funcionan a gas
y que producen energía eléctrica. ¿Y por qué decimos esto? Protestas en Serbia, estudiantes no agrupados. Protestas en Eslovaquia, estudiantes no agrupados, algunos partidos de la oposición. Protestas en Georgia en su momento con el tema de las elecciones, protestas de estudiantes, de partidos opositores al sueño georgiano. ¿Por qué el factor común tendríamos que preguntarnos? Claro, bueno, en ese caso, o a raíz de esto, hay una investigadora, Elena Ponomareva, es experta en política balcánica y profesora del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, que una de las cosas que viene señalando en distintas investigaciones que ha hecho es que esto es prácticamente calcado del manual de Revoluciones de Colores de Gene Sharp, el investigador y académico norteamericano, que es uno de los creadores de esto que se conoce como golpes blandos, que arranca con una protesta generalmente de sectores no partidizados o que se dicen no partidizados, que arranca con ese conflicto, enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, a raíz de eso la dimisión. Una vez que hay una dimisión, si es que se conquista desde esa manera, siempre enfrentamientos violentos, cada vez más violentos. La lógica es que la escalada de violencia sea cada vez peor. Y a raíz de eso, la dimisión y después con el cambio de gobierno, la entrega del gobierno a los intereses de Occidente o de Estados Unidos más particularmente. Esa es como la síntesis. Es bastante más complejo y tiene otros actores y demás, pero es interesante poder analizarlo, y por eso decía, primero hay que ver el contexto, hay que ver cuál es la disputa a nivel general, cuáles son los intereses que se juegan. Esto no, y acá vamos a lo de izquierda o derecha. No sirve analizarlo si es izquierda o derecha, porque muchos de estos gobiernos, si uno los mira más con el prisma o con un ángulo de izquierda a derecha, y se podría decir que algunos tienen tintes de autoritarios o tienen características más represivas hacia esto que también está pasando en Argentina, las disidencias, las comunidades LGTBQI+, y demás sectores, la cuestión del ambientalismo, la cuestión de la energía verde y demás. Y en todo esto hay un interesante artículo que escribe Alfredo Jalife Rames, se los vamos a dejar para que lo puedan chusmear quienes así lo deseen, que habla precisamente de este escenario de derrota catastrófica de Occidente en Ucrania y de lo que ahora está pasando con Trump, que es la salida del Acuerdo de París, algo que nuestro presidente Javier Milei también quiere replicar, y que está en la misma línea. La agenda verde, esa agenda verde de la que se habla y las energías renovables y demás, responde, según dice Jalife, a una discusión en términos más científicos, si queremos ponerle, entre aquellos que dicen que el cambio climático es producto de la contaminación del ser humano y de las vacas que emiten gases y que eso genera el cambio climático, y hay quienes dicen que el cambio climático, que acá se asemeja más a lo que dice Trump, responde a ciclos que tiene el planeta Tierra de enfriamiento y de calentamiento. Que también es lo que dice Milei. Eso es una discusión científica, que no está saldada, por lo cual la ciencia no es neutral a la discusión política. Y esto también se da en el contexto, y ahí cierro porque si no Delphi se va a enojar, y esto también se da en el contexto de por qué surge la agenda verde. Porque Rusia es productor de petróleo. Entonces, deshacernos del petróleo, más allá de la discusión después concreta en términos de qué impacto tiene eso en términos ambientales o socioambientales, esa discusión también responde a una lectura geopolítica y geoeconómica de disputa entre Occidente y Oriente, que siempre la manejó Estados Unidos en bajar el precio del petróleo de manera artificial, subirlo para favorecerse y encarecer a Rusia o a China, dependiendo del momento. Bueno, esto también se da en ese marco, y la salida de Donald Trump del Acuerdo de París tiene que ver con esta disputa y con que es petrolero, básicamente, Donald Trump. Responde a sectores que tienen que ver con el petróleo. Eso es lo que estamos discutiendo, o eso de lo que se está discutiendo en Europa Central o Europa del Este. Así que si escuchan que derrocaron a un gobierno o que renunció el primer ministro de Serbia,
no crean que solamente por las presiones populares en las calles, tiene que ver con un montón de otras cosas y que generalmente, no en todos los casos, pero generalmente responde a intereses económicos y sobre todo a la matriz energética que está discutiéndose hoy en el planeta. Impecable. Completísimo, Nico. ¿Cómo entró todo esto en media hora? No lo sabemos. Será una columna a consultar reiteradas veces. Muchas gracias, Nico San Pedro. Por favor. Te esperamos el lunes que viene. Sí. Genial. Bueno, Decía, a no ser que me echen, sí. No, por favor. Ahí bueno, lunes y miércoles. nosotros nos vamos a escuchar un temita y ya volvemos.